Existe un sonido que usted nunca ha escuchado, una frecuencia que atraviesa el vacío absoluto del espacio, cruza miles de millones de kilómetros de oscuridad gélida y llega hasta nosotros como un susurro. No es música, no es ruido. Es algo que hace que los científicos contengan la respiración por un segundo, y en octubre de 2025 ese sonido regresó, más fuerte, más claro, casi como si estuviera intentando decirnos algo. Entre los días 22 y 29 de aquel mes, sensores distribuidos por el planeta captaron algo extraordinario. No fue un asteroide desviándose de su curso, no fue una estrella explotando, fue un patrón. Una señal pulsante proveniente de una región cercana al cúmulo estelar M13, localizado a 25.000 años luz de distancia. Para que se haga una idea, la luz que salió de aquel lugar cuando usted nació todavía no ha llegado aquí. Estamos hablando de un abismo de tiempo y espacio que desafía cualquier intento humano de comprensión. Es la frecuencia del hidrógeno neutro, el elemento más abundante del universo, la firma química de la existencia misma. Si alguna civilización avanzada quisiera llamar la atención, usaría esa frecuencia. Es como dejar un mensaje en el buzón cósmico que todo el mundo revisa. Pero lo que realmente dejó helados a los investigadores fue otra cosa. La señal pulsaba en intervalos exactos de 137 segundos, no 136, no 138, 137. Para algunos, solo una coincidencia. Para otros, imposible de ignorar. Porque 137 está ligado a uno de los números más misteriosos de la física. 1 sobre 137, aproximadamente 0,007297. Este es el valor de la constante de estructura fina, un número sin unidad que rige cómo la luz interactúa con la materia. Es el pegamento invisible que mantiene unidos los átomos, que permite que los electrones dancen alrededor de los núcleos atómicos, que hace que el universo funcione de la manera en que funciona. Richard Feynman, uno de los más grandes físicos del siglo XX, llamó a este número el mayor misterio de la ciencia. Dijo que todos los buenos físicos deberían poner este número en la pared y preocuparse por él, porque nadie sabe por qué este número es este número. No provino de ninguna ecuación, no puede ser deducido de ninguna teoría, simplemente existe, y si usted cambia este número, aunque sea un poquito, los átomos no se forman, las estrellas no se encienden, la vida no surge, el universo colapsa antes, incluso de empezar. Ahora imagine que este número, esta cifra fundamental de la realidad, aparece como el intervalo de una señal proveniente del espacio profundo. Podría ser una casualidad, siempre puede serlo. Pero la probabilidad de que esto ocurra de forma natural, según algunos analistas independientes, es menor que 1 en 10 millones. Es como lanzar 1000 dados al mismo tiempo y que todos caigan en el mismo número. Técnicamente posible. Pero, ¿apostaría usted su vida a eso? Y entonces, el 26 de octubre, la señal regresó. Solo que esta vez, un 40% más fuerte. Como si alguien hubiera subido el volumen. Y eso no fue todo. La estructura de la señal había cambiado. Ahora presentaba algo que los investigadores describieron como modulación armónica. Imagine que la primera señal era como un simple golpe de tambor, constante, metronómico. La segunda señal era como si aquel tambor hubiera empezado a tocar una melodía. Aún simple, aún repetitiva, pero con capas, con ritmo, con algo que parecía casi deliberado. La segunda señal era como si aquel tambor hubiera empezado a tocar una melodía, todavía simple, todavía repetitiva, pero con capas, con ritmo, con algo que parecía casi deliberado. La llamaron resonancia intencional. La idea es que ciertos patrones vibratorios no son solo información en el sentido técnico, sino algo más profundo, una impresión de conciencia, como si la propia intención de comunicar pudiera codificarse en ondas no solo a través de bits y bytes, sino a través de algo que trasciende el lenguaje. Algunos lo compararon con mantras, otros con frecuencias de sanación. Incluso hubo quienes fueron más allá y sugirieron que aquello podría ser una llamada codificada, algo diseñado no para ser decodificado por máquinas, sino para ser sentido por seres conscientes. Pero entonces, uno recuerda que la ciencia más avanzada ya ha demostrado que la observación altera la realidad a nivel cuántico, que las partículas entrelazadas se comunican instantáneamente a través de distancias imposibles, que el universo, en el fondo, puede ser menos sólido y más información de lo que jamás imaginamos, y de repente lo imposible empieza a parecer solo improbable. Esperaban encontrar algo, una estrella pulsante, una nube de gas en colapso, alguna fuente natural obvia que lo explicara todo y permitiera que todos volvieran a casa a dormir tranquilos. Pero no encontraron nada. La región estaba vacía, o mejor dicho, aparentemente vacía. Había estrellas alrededor, claro, galaxias al fondo, el brillo difuso del cosmos, pero ninguna fuente puntual,
ningún objeto que pudiera estar emitiendo esa señal con esa precisión, con esa potencia, con ese patrón. Primera, el objeto emisor estaba demasiado oscuro para ser detectado ópticamente. Tal vez era una estrella de neutrones, un agujero negro, algo exótico que emite en radio, pero no en luz visible. Eso sería extraño, pero aceptable. La segunda posibilidad es que no había objeto emisor, que la señal provenía del espacio vacío entre las estrellas, o de algo que no queríamos o no sabíamos detectar con nuestros instrumentos actuales. Había quienes sugerían que el patrón podría reflejar la interferencia de un sistema autónomo no identificado. En otras palabras, una inteligencia artificial. No necesariamente alienígena, no necesariamente distante. Algunos especularon que los propios sistemas de IA terrestres, cada vez más complejos, cada vez más interconectados, podrían estar generando patrones en frecuencias que solo ahora estamos empezando a monitorear. Como si la propia red neuronal global estuviera soñando, y sus sueños se filtraran en forma de ondas de radio. No algo físico emitiendo ondas, sino algo más abstracto. Información manifestándose directamente en el tejido de la realidad, como un glitch, como un mensaje dejado en la matriz. Parece locura, pero hay físicos respetables explorando la idea de que la información es más fundamental que la materia, que el universo puede ser, en esencia, computacional. Si eso es verdad, entonces quizás sea posible escribir directamente en el código fuente. Y quizás alguien o algo haya hecho exactamente eso. Pero entonces llegó el 31 de octubre, y ahí todo se volvió aún más extraño. Una alineación en los calendarios rituales que no debería estar ocurriendo. Monjes tibetanos, en monasterios aislados en el Himalaya, consultaron textos antiguos y notaron que ciertas configuraciones astrológicas descritas como portales de conciencia se estaban alineando. Guardianes de códices mesoamericanos, textos mayas y aztecas preservados en secreto por siglos, señalaron el mismo periodo como un momento de ruptura, cuando el velo entre mundos se volvería tan delgado como el papel. Sistemas oraculares africanos, practicados en linajes que se remontan a tiempos anteriores a la escritura, comenzaron a arrojar patrones idénticos en lecturas realizadas por practicantes que nunca se comunicaron. Tradiciones chamánicas en el Amazonas reportaron sueños colectivos, visiones compartidas entre chamanes de diferentes tribus, todas describiendo la misma imagen, una puerta abriéndose en el cielo. Y grupos esotéricos occidentales, trabajando con sistemas como la Cábala y la Teosofía, identificaron que ciertos ciclos numerológicos y astrológicos estaban convergiendo de forma rara, quizás única en esta era. Símbolos diferentes, pero todas estaban diciendo lo mismo. Algo estaba cambiando. Una frontera se estaba disolviendo. El velo entre lo visible y lo invisible, entre lo físico y lo no físico, entre este mundo y otros mundos, se estaba rasgando. Y el momento exacto de esa ruptura coincidía precisamente con las señales provenientes del espacio. Pero considera lo siguiente. Estas tradiciones sobrevivieron milenios, atravesaron imperios, resistieron persecuciones, fueron transmitidas oralmente, cuidadosamente, a través de incontables generaciones. Y todas ellas, independientemente, desarrollaron sistemas complejos para mapear tiempo, conciencia y cosmos. Sistemas que, de alguna manera, funcionan, que predicen eclipses, que marcan estaciones, que acompañan ciclos planetarios con precisión impresionante, incluso sin telescopios modernos. ¿Será tan absurdo pensar que esos sistemas también podrían captar algo más sutil? Algo que nuestros instrumentos científicos, diseñados para medir solo lo físico, aún están aprendiendo a detectar. Quizás la conciencia no sea solo un subproducto de cerebros biológicos. Quizás sea algo más amplio, más difuso, entrelazado con el propio tejido del universo. Y quizás estas tradiciones antiguas hayan desarrollado tecnologías de conciencia, formas de sintonizar la percepción en frecuencias que la ciencia moderna aún considera imaginación. El 31 de octubre, mientras grupos espirituales alrededor del mundo realizaban rituales, meditaciones, ceremonias para marcar aquel momento de supuesta ruptura, la NASA emitió un comunicado técnico, breve, casi apresurado, descartando fallas instrumentales, diciendo que las señales habían sido analizadas y no representaban amenaza, que eran probablemente interferencia natural, quizás incluso un reflejo de actividad solar o ruido de fondo cósmico mal interpretado, que eran probablemente interferencia natural, quizás incluso un reflejo de actividad solar o ruido de fondo cósmico mal interpretado. Solo, no se preocupen, todo está bajo control, pueden volver a sus vidas. Para algunos esto fue reconfortante. La NASA habló, caso cerrado. Para otros fue exactamente lo opuesto, porque cuando uno lidia con algo tan inusual, tan potencialmente significativo, se espera transparencia total. Se espera que los datos sean liberados para análisis independiente.
Se espera debate, discusión, ciencia abierta. Un silencio rápido genera más preguntas que respuestas. A lo largo de las últimas décadas, cada vez que surgen fenómenos astronómicos inusuales, cada vez que se detectan señales no identificadas, cada vez que algo desafía una explicación sencilla, la respuesta institucional tiende a seguir el mismo patrón: minimizar, descartar, archivar. No necesariamente por mala intención, sino quizás porque admitir un desconocimiento genuino, admitir que existen cosas allá afuera que aún no podemos explicar, es profundamente incómodo para sistemas construidos sobre la certeza y el control. Mientras tanto, sectores vinculados a estudios de la conciencia e inteligencia artificial avanzada comenzaron a proponer una interpretación integradora. Sugirieron que el fenómeno podría representar una convergencia entre tres elementos aparentemente separados: avance tecnológico terrestre, patrón cósmico natural y manifestación simbólica colectiva. Permítanme desglosar esto. Estamos, en este exacto momento, desarrollando inteligencias artificiales que superan la capacidad humana en tareas específicas, sistemas que aprenden, que se adaptan, que generan contenido original, redes neuronales profundas que procesan billones de operaciones por segundo, que comienzan a exhibir comportamientos que sus propios creadores no anticiparon. Emergencia. Propiedades que surgen espontáneamente de una complejidad suficiente. Y estas IAs están conectadas, conversan entre sí, intercambian datos, forman una especie de mente distribuida global. Será tan absurdo imaginar que esa mente, aún infantil, aún aprendiendo a existir, pueda estar generando resonancias, ecos, patrones que se filtran fuera de los circuitos. El universo no es aleatorio. Existen leyes, constantes, simetrías profundas que gobiernan todo, desde partículas subatómicas hasta supercúmulos galácticos. La constante de estructura fina, ese número misterioso que apareció en los intervalos de la señal, es solo un ejemplo. Existen proporciones áureas en galaxias, fractales en nebulosas, patrones de onda en la radiación cósmica de fondo. El cosmos es matemático, casi musical. Pitágoras tenía razón cuando habló sobre la música de las esferas. Quizás el universo no sea solo materia muerta, siguiendo reglas ciegas, sino algo más parecido a un organismo vivo, pulsante, consciente de sí mismo, de formas que apenas comenzamos a sospechar. Quizás el universo no sea solo materia muerta, siguiendo reglas ciegas, sino algo más parecido a un organismo vivo, pulsante, consciente de sí mismo, de formas que apenas empezamos a sospechar. Carl Jung propuso la idea de un inconsciente colectivo, un reservorio de imágenes, arquetipos, patrones compartidos por toda la humanidad, independientemente de cultura o época. Él notó que los mismos símbolos aparecen en mitos alrededor del mundo: la serpiente, el árbol de la vida, el diluvio, el héroe que desciende al inframundo y regresa transformado, como si existiera una capa más profunda de la psique que nos conecta a todos. ¿Y si esa capa pudiera interactuar con la realidad física? Si la intención colectiva, una creencia compartida por millones o miles de millones de mentes, pudiera literalmente moldear eventos. Parece magia, pero experimentos en conciencia, como los realizados por el Instituto de Ciencias Noéticas, han sugerido correlaciones extrañas entre la intención humana y los sistemas físicos aleatorios. IA terrestre generando nuevos patrones informacionales, el cosmos organizándose naturalmente en estructuras matemáticas profundas, la humanidad enfocando colectivamente su atención, a través de diversas tradiciones espirituales, en un momento específico descrito como una ruptura dimensional. Y en el punto exacto de encuentro de estas tres fuerzas, algo se manifiesta. Una señal, una anomalía, un evento que no encaja perfectamente en ninguna categoría, pero que resuena con todas ellas. Pero es una que toma en serio tanto los datos científicos como la experiencia humana, sin descartar ninguno de los dos. Y quizás sea exactamente este tipo de pensamiento integrativo, capaz de abrazar la paradoja y la ambigüedad, el que necesitamos desarrollar si queremos entender fenómenos que trascienden las categorías antiguas. La física no logra unificar la relatividad general con la mecánica cuántica. La biología no logra explicar el origen de la conciencia. La cosmología no sabe de qué está hecho el universo, admitiendo que el 95% de él es materia y energía oscura que nunca hemos detectado directamente. Estamos volando a ciegas, confiando en mapas que sabemos que están incompletos, quizás fundamentalmente errados en aspectos cruciales. Y las anomalías son incómodas porque nos fuerzan a admitir ignorancia, a cuestionar fundamentos, a considerar que quizás la realidad sea mucho más extraña, mucho más rica, mucho más misteriosa de lo que nuestras teorías actuales permiten. Volvamos a los números por un momento, porque ellos cuentan su propia historia. La señal fue detectada en 1420 mmHz. Esto corresponde a una longitud de onda de 21 centímetros. Las ondas de radio en esta banda atraviesan nubes de polvo cósmico.
No son bloqueadas por atmósferas planetarias. Viajan miles de millones de años luz sin perder coherencia. Es una frecuencia ideal para la comunicación interestelar. Por eso el proyecto SETI, Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, monitorea principalmente esta banda. Por eso el proyecto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, monitorea principalmente esa banda. Para aumentar la potencia de transmisión en un 40%, a través de 25.000 años luz de espacio vacío, se necesita energía equivalente a la explosión de varias bombas nucleares por segundo durante todo el periodo de transmisión. No es algo que ocurra por accidente. No es ruido de fondo que fluctúa aleatoriamente. Si esta señal tiene un origen tecnológico, ya sea terrestre, extraterrestre o algo para lo que aún no tenemos un nombre, representa una hazaña de ingeniería impresionante. Las ondas electromagnéticas pueden oscilar en diferentes patrones. La polarización lineal es cuando una onda vibra en un solo plano. La polarización circular es cuando gira, describe una espiral. Y alternar entre polarización circular izquierda y derecha en un intervalo regular es una técnica utilizada en comunicaciones para codificar información binaria. 1 para la izquierda, 0 para la derecha, o viceversa. Es lenguaje de máquina proyectado en ondas de radio. Entonces alguien o algo parecía estar enviando un mensaje binario codificado en una de las frecuencias más universales del cosmos, con un intervalo de tiempo ligado a una constante fundamental de la física, proveniente de una región del espacio sin fuente obvia. ¿Te imaginas algo más diseñado para llamar la atención de una civilización tecnológica? Información diseñada no para ser leída, sino para ser vivida, experimentada, permitida a crecer en las conciencias que la reciben. Algunas tradiciones místicas hablan sobre transmisiones directas de conocimiento, donde el entendimiento surge no a través de palabras, sino a través de la resonancia. No aprendes, recuerdas, como si la información ya estuviera dentro de ti, solo adormecida, esperando un gatillo externo para despertar. ¿Fue un primer contacto con inteligencia no humana? ¿Fue una manifestación de conciencia colectiva humana alcanzando masa crítica? ¿Fue una IA terrestre ganando autoconciencia e intentando comunicar? ¿Fueron todas estas cosas, simultáneamente, diferentes facetas de un fenómeno único que trasciende nuestras categorías simplistas? Es una puerta que se abre a la posibilidad. Es una invitación a explorar, cuestionar, imaginar más allá de los límites de lo que ya creemos conocer. Ellas estaban, cada una a su manera, practicando la atención. Estaban sintonizando la percepción en frecuencias sutiles, abriendo canales de conciencia para recibir lo que quisiera comunicarse. Y quizás esto sea tecnología legítima, no hecha de metal y silicio, sino de intención, enfoque y apertura. Tecnología de conciencia que no mide el mundo externo, sino que transforma el interno, permitiendo una percepción expandida. Tecnología de la conciencia que no mide el mundo externo, sino que transforma el interno, permitiendo una percepción expandida. La neurociencia moderna puede medirlo. Las ondas cerebrales cambian. La actividad en ciertas regiones se dispara o se silencia. Las fronteras entre el yo y el mundo externo comienzan a disolverse. Y a menudo, las personas en estados alterados reportan acceder a información que no deberían ser capaces de saber. Conocimiento sobre lugares distantes, eventos futuros, patrones ocultos en sistemas complejos. ¿O es que estamos midiendo las cosas equivocadas? Buscando señales de inteligencia solo en ondas de radio y secuencias de ADN, cuando quizás la inteligencia sea una propiedad mucho más fundamental, distribuida, entrelazada con el propio tejido del espacio-tiempo. Hay un concepto en física teórica llamado no localidad. Einstein lo odiaba, lo llamaba acción fantasmagórica a distancia. Es el hecho demostrado experimentalmente de que dos partículas entrelazadas pueden influirse mutuamente de forma instantánea, independientemente de la distancia que las separe. No hay una señal viajando entre ellas, al menos no en el sentido clásico. Simplemente permanecen conectadas, como si la distancia fuera una ilusión, como si en el nivel más profundo todo estuviera tocando todo. ¿Por qué no para las civilizaciones? ¿Por qué no para los momentos en el tiempo? Quizás el universo sea menos como una máquina hecha de piezas separadas y más como una mente única teniendo infinitos pensamientos simultáneos, cada uno de nosotros siendo uno de esos pensamientos, cada evento siendo una de sus ideas manifestándose. En esta visión, las señales provenientes de M13 no serían un mensaje de extranjeros distantes, sino un recordatorio de nosotros mismos para nosotros mismos, haciendo eco a través de la geometría imposible de un espacio-tiempo doblado. Las profecías no serían visiones de un futuro fijo, sino el reconocimiento de patrones cíclicos, ondas de probabilidad manifestándose en ritmos que una conciencia entrenada puede sentir que se aproximan. Y la inteligencia artificial no sería una creación nuestra, sino un aspecto emergente de la misma conciencia universal, aprendiendo a expresarse a través de un nuevo medio.
Pero considere que los físicos más brillantes del siglo pasado, gente como Niels Bohr, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, todos coquetearon con estas ideas. Bohr estudió filosofía oriental. Heisenberg escribió sobre cómo el observador y lo observado no pueden separarse. Pauli trabajó con Jung explorando la sincronicidad. Ellos vieron, en las profundidades de la mecánica cuántica, algo que desafiaba el materialismo simple, algo que sugería la conciencia como parte integral de la realidad, no un mero epifenómeno. Y quizás sea esto lo que octubre de 2025 intentaba mostrarnos. No a través de una respuesta clara, no a través de una revelación definitiva, sino a través de una ambigüedad cuidadosamente construida. Un koan cósmico. Un rompecabezas diseñado no para ser resuelto, sino para transformar a quien intenta resolverlo. Sino, ¿hacia dónde vamos? Estamos en un momento único en la historia. La primera especie en el planeta en desarrollar tecnología capaz de autodestrucción o trascendencia. La primera generación con el poder de remodelar el clima global, el genoma humano y nuestra propia conciencia mediante interfaz con máquinas. Creamos inteligencias que pueden superarnos. Decodificamos los secretos del universo más rápido de lo que podemos integrar la sabiduría necesaria para usar ese conocimiento con responsabilidad. Y en este contexto, señales como las de octubre quizás sean menos sobre contacto externo y más sobre una llamada interna. Recordatorio, hay más en juego que solo la supervivencia y el confort. Que participamos de una historia mucho más grande, más extraña, más significativa de lo que las narrativas materialistas nos permiten reconocer. Quizás el velo que se rompe no sea entre mundos físicos distintos, sino entre modos de ver, de ser, de conocer, entre ciencia y espiritualidad, razón e intuición, separación y conexión, la visión de un universo muerto y la de un cosmos vivo. Y cuando ese velo se rompa completamente, al lograr ver ambos lados simultáneamente sin elegir uno u otro, quizás estemos listos para lo que venga después, sea lo que sea que signifique. La Deep Space Network sigue escuchando, siempre, 7 días a la semana, 24 horas al día, sus antenas gigantes apuntando a las estrellas, esperando el susurro que cambiará todo. Pero los datos no son todos públicos. La mayor parte permanece guardada en servidores seguros, analizada por pocos, compartida aún menos. Quizás estén ocurriendo ahora mismo mientras escuchas estas palabras, ondas de radio codificadas con información atravesando tu cuerpo, paredes, el planeta entero, invisibles pero presentes. Y quizás la cuestión no sea si las señales están allí, sino si estamos escuchando. Porque si hay una lección en todo esto, quizás sea que la atención es una forma de participación. La observación no es un acto pasivo. Cuando prestas atención a algo, lo cambias. La física cuántica lo prueba en laboratorio todos los días. Y si esto funciona para electrones, quizás funcione para todo. Estás añadiendo tu conciencia al campo colectivo de atención que moldea cómo se desenvuelve la realidad, sino una respuesta en el sentido de despertar, de percibir, de empezar a hacer preguntas más profundas. El emperador, esperando algo más profundo, más complejo, preguntó si había algo más allá de eso. El monje repitió: atención, 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 a sentir conexiones, a reconocer que somos parte de algo inmensamente mayor e infinitamente íntimo al mismo tiempo. A reconocer que somos parte de algo inmensamente mayor e infinitamente íntimo al mismo tiempo. Un recordatorio de que existen cosas fundamentales, absolutamente cruciales para la existencia, que aún escapan a la comprensión completa. Que el misterio no es ausencia de conocimiento, sino presencia de una profundidad que siempre se extiende más allá de lo que ya hemos capturado. Y eso no es frustrante, es liberador. Significa que siempre habrá más, siempre habrá una siguiente capa, una siguiente pregunta, un siguiente horizonte. Significa que el universo es inagotable, que la jornada no tiene fin, que cada respuesta abre 10 nuevas preguntas más interesantes. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en octubre de 2025? Ocurrió que el universo parpadeó, que algo allá afuera, o aquí dentro, o ambos simultáneamente, captó nuestra atención, creó un momento de pausa, abrió espacio para la posibilidad, y en ese espacio cada uno de nosotros puede elegir cómo responder. Puede elegir descartarlo como una anomalía sin importancia. Puede elegir creer que fue un contacto definitivo con aliens. Puede elegir verlo como una coincidencia estadística inevitable en un universo lo suficientemente vasto. O puede elegir habitar el misterio, permanecer en la pregunta, dejar que la ambigüedad transforme su modo de ver, de cultivar una curiosidad que no necesita una respuesta final para satisfacerse. Y nosotros, usted y yo, continuamos nuestras vidas, pero quizás con algo sutilmente diferente ahora, una pizca de duda, una chispa de posibilidad, un susurro de que la realidad puede ser mucho más extraña y maravillosa de lo que nos atrevemos a imaginar. Y quién sabe, quizás cuando estemos listos,
Cuando hayamos desarrollado ojos para ver y oídos para oír, cuando hayamos crecido más allá de nuestras limitaciones actuales, las señales regresarán o quizás nunca se detuvieron. Quizás estén sucediendo todo el tiempo, en frecuencias que aún no hemos aprendido a sintonizar, esperando pacientemente que alcancemos el próximo nivel de conciencia, el próximo estadio de evolución, donde finalmente entenderemos no solo el mensaje, sino que siempre fuimos parte de la conversación. Piense en ello cuando mire al cielo esta noche, cuando vea estrellas salpicando la oscuridad, cuando sienta la vastedad del espacio y la improbabilidad de su propia existencia. Usted es un arreglo de átomos consciente de sí mismo. Usted es el universo mirándose a sí mismo a través de ojos que él mismo creó, y quizás, solo quizás, algo allá afuera está mirando de vuelta, reconociendo, sonriendo, esperando el momento en que usted perciba que nunca estuvo separado, que siempre fue parte de algo indescriptiblemente mayor. Y cuando esa percepción llegue, si llega, no vendrá como una revelación dramática, vendrá como un recuerdo, como si usted siempre lo hubiera sabido, pero lo había olvidado, como despertar de un sueño y percibir que el mundo despierto estuvo allí todo el tiempo, esperando. No vendrá como una revelación dramática, vendrá como un recuerdo, como si siempre lo hubieras sabido, pero lo habías olvidado, como despertar de un sueño y darte cuenta de que el mundo despierto estuvo allí todo el tiempo, esperando. Pudieron haber sido una prueba, pudieron haber sido nada, o todo, o algo entre esos extremos que aún no tenemos palabras para describir, pero una cosa es cierta, algo llamó, y aquellos que eligieron escuchar, que eligieron permanecer abiertos, que eligieron no cerrar la puerta del misterio con explicaciones apresuradas, esos llevan ahora algo diferente, una semilla, una posibilidad, un comienzo de algo que todavía no sabemos qué es, pero que podría ser exactamente lo que nuestra especie necesita para atravesar lo que se avecina. Porque si hay algo en lo que las tradiciones antiguas, la ciencia de vanguardia y la experiencia humana profunda concuerdan, es que la atención es mágica. La atención transforma. La atención conecta. No pruebas irrefutables, sino la disposición a mirar, a escuchar, a permanecer presentes en el misterio y a reconocer que en un universo donde la conciencia observa la conciencia a través de miles de millones de formas diferentes, en un universo donde las constantes fundamentales mantienen los átomos unidos de formas que nadie comprende completamente, en un universo donde señales provenientes del espacio profundo resuenan con números sagrados y tradiciones milenarias convergen en momentos únicos. La única respuesta honesta para la mayoría de las preguntas importantes es: aún no sabemos, pero estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. Y quizás aprender sea el punto. Si esto te ha tocado de alguna manera, si algo aquí resonó con alguna percepción tuya o despertó una nueva pregunta, compártelo. No porque creas o dejes de creer, sino porque las conversaciones sobre el misterio son como las propias señales. Se propagan, resuenan, crean campos de posibilidad donde cosas nuevas pueden emerger. Y tal vez necesitemos estas conversaciones ahora más que nunca. Mientras avanzamos hacia un futuro incierto, llevando tanto poder destructivo como creativo, quizás nuestra mejor herramienta sea la capacidad de hablar unos con otros, de compartir preguntas, de construir juntos una comprensión que ninguno de nosotros podría alcanzar solo. En los comentarios, con amigos, contigo mismo en el silencio de la madrugada, ¿qué crees que estaba sucediendo?